Buenas noches, amada iglesia. Le doy gracias a Dios por el privilegio de poder estar ante ustedes, compartiendo lo que es su palabra. Pido a Dios que pueda hablar a través de mi boca y que usted pueda escuchar la voz claramente de nuestro Dios para ayuda en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Quiero invitarle al libro de Job, en el capítulo 11, versículo 18. La palabra del Señor dice de esta manera: tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. La palabra del Señor, cuando nos está hablando en este pasaje, tiene un contexto de la visita que le hicieron a Job en los momentos difíciles. Unos amigos llegan ante él y en la posición de quererle consolar empiezan a aconsejarle, empiezan a redarguirle, empiezan a decirle: la causa de tu padecimiento, yo pienso que puede ser esto. Y obviamente no es la mejor manera. De hecho, al final del libro de Job, si usted conoce la historia, Job tiene que orarle a Dios para que estos hombres no sean reprendidos por Dios. Así es que esta noche yo quiero retomar esas palabras de este hombre llamado Sofar, Naamatita, cuando le dice a Job esas palabras: tendrás confianza porque hay esperanza. Quiero predicarte la palabra del Señor bajo el tema, el fundamento de nuestra esperanza. ¿Cuál es el fundamento verdadero de nuestra esperanza en estos tiempos de pandemia? Primeramente quiero leerle ¿qué es esperanza? La esperanza se entiende como el estado anímico optimista en que una persona espera un resultado favorable a su causa. En griego, la palabra esperanza, elpis, significa una expectativa y confianza favorable, sabiendo que se va a alcanzar o lograr un objetivo con éxito. Y la esperanza es esa virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Eso es gracia. Gracia es esa capacidad que tenemos, o esa virtud del conocimiento de Dios. Es importante esto de la esperanza, porque todo humano tiene esperanza. Toda persona tiene una esperanza. La pregunta es: ¿en qué fundamentan esa esperanza que tienen? ¿Cuál es el fundamento sólido? Bueno, podríamos preguntar: ¿es sólido el fundamento en el cual usted y yo tenemos esa esperanza puesta? Y es interesante porque la palabra del Señor tiene que hablar mucho acerca de esa frase. Tenemos la confianza porque hay esperanza. Allá en Efesios capítulo 2, versículo 12, la Biblia nos dice que el impío tiene esperanza, al igual que aquel que ha conocido de nuestro Señor Jesucristo. Todos y cada uno de nosotros pone la confianza. La diferencia es que es totalmente diferente donde el impío pone la confianza a la par de aquel que ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Mire, la palabra del Señor dice que la confianza del impío tiene algunas características. Ahí en Job capítulo 8, versículo 13. ¿En qué pone, dice la palabra del Señor, la confianza del impío? Veamos a ver qué dice ahí Job capítulo 8, versículo 13. Dice la palabra del Señor: tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Mire qué interesante. El impío tiene esperanza, pero la esperanza del impío está en el lugar equivocado. Tales son los caminos de los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Esa es la diferencia, que la esperanza de aquel que no ha creído en nuestro Señor Jesucristo tiene tiempo donde va a terminar. Va a perecer, va a concluir, va a finalizar. Otra característica dice ahí en Efesios capítulo 2,
Versículo 12, sin Cristo dice que está el impío, está alejado de Dios, está sin esperanza y sin Dios. Job capítulo 31, en el versículo 24, solo quiero dejar clara dónde está la confianza del impío. El impío sí, claro que sí tiene confianza. Allá en el capítulo 31 le decía de Job, la Biblia dice de esta manera, 31:24, dice la Biblia, sí, pues en el oro, más bien dice, si puse en el oro mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú. ¿Qué significa esto? Que el impío pone su esperanza en el dinero. Recuerdo cuando estaba laborando en la empresa secular, cuando hablaba el jefe con nosotros y llegaba a conversar, decía que su propósito era que a los 40 años él debía de tener $1.000.000 en el banco. Y eso para él significaba el éxito, y eso iba a significar haber alcanzado el éxito en su vida. El problema era que su esperanza estaba en las riquezas, y eso le hizo cometer muchos errores, muchas injusticias dentro de nuestra empresa. Ahí donde laborábamos vimos pasar multitud de personas trabajando, y muchas de ellas fueron maltratadas, y cada vez que se iba siempre le buscaban un pretexto para no darle el dinero que le correspondía. Así transcurrió. Yo trabajé con ellos por 17 años, y en esos 17 años pasaron cantidades de personas donde muy pocas veces, y me atrevería a decir que 1 o 2 personas pudieron recibir la retribución de los años que estuvieron con ellos. Pero los otros, ellos siempre buscaban excusa para no entregar su dinero, porque ese era su Dios, porque su esperanza estaba fundamentada en la cantidad de dinero que tenían en el banco y todo lo que podían invertir en su empresa, pero jamás veían por el bienestar de sus empleados. No les interesaba si él estaba bien, si estaba mal, si estaba enfermo. Jamás se preocuparon de eso. Pero es importante entender eso. Si la esperanza que usted y yo tenemos pueda estar fundamentado en el dinero, eso está en el lugar equivocado. Si nuestra esperanza está fundamentada en el lugar equivocado, va a perecer juntamente con nosotros. Se muere el impío y se terminó la esperanza. Otra parte donde dice la Biblia, mire acá en el libro de Isaías, capítulo 20, versículos 5 y 6. Hay otra esperanza que pone el impío. Y muchos a veces caemos en el error también como creyentes en nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice de esta manera, que ellos ponen la esperanza. Vamos a ir a Isaías, por favor, acompáñame ahí a Isaías. Isaías en el capítulo 20 de Isaías, vamos a llegar rápidamente, capítulo 20 de Isaías, la Biblia dice de esta manera, en el versículo 5 y 6, la Biblia dice de esta manera, y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa, mirad, ¿qué tal fue nuestra esperanza? ¿A dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria? ¿Y cómo escaparemos nosotros? ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Está diciendo el versículo 20, en el capítulo 20, versículo 1, en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió a Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo, dice el verso 3, y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Versículo 4, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza.
Mire, ¿dónde tenía puesta la esperanza de estos judíos? En una nación. Y ese es un lugar equivocado también, donde usted y yo ponemos muchas veces nuestra esperanza. He escuchado tantas cosas y tantas veces: si yo llego a esta nación, mi vida va a cambiar. Si yo llego a este lugar y logro pasar y paso estas fronteras, ahí voy a hacer realidad todos mis sueños. Y mire si no estamos viviendo sueños terribles en nuestro país, porque muchos alcanzaron la nación que buscaban, pero el propósito era equivocado. No está la esperanza puesta en una nación para el Hijo de Dios. La esperanza de nuestro Señor Jesucristo, la razón de nuestra esperanza está en el lugar que vamos a entender hoy a través de su Escritura. Es increíble cómo muchos ponen la esperanza en sus riquezas, sin darse cuenta que juntamente con ellos va a perecer la esperanza. Otros ponen la esperanza en el oro y se esfuerzan y trabajan, llegan a las 4 de la mañana, se van a las 10, 11 de la noche por alcanzar ese sueño de tener una esperanza de éxito. Y otros tristemente dependen si están en una nación diferente a la de nosotros. Por eso esta noche yo quiero animarte para que la esperanza que tú y yo debemos de tener en nuestro Dios pueda estar en el lugar correcto. Y yo quiero proponerte algo esta noche a toda la iglesia bautista Sacamil, para que revisemos dónde está el fundamento de nuestra esperanza. Yo quiero llevarte ahí al Salmo, capítulo 39, versículo 7. ¿Dónde debe de estar puesta nuestra esperanza? ¿Cuál debe de ser la certeza, lo que nos mantiene firme en el lugar para hacer la obra del Señor, para recibir la bendición de Dios y para tener éxito en nuestra vida? Hoy más que nunca, aquel que tuvo que viajar a la nación que él soñó, aquel que tiene el dinerito en el banco y tiene muy buena plata, aquel que puso su esperanza y aún tiene un poco de vida, pero no tiene nada de algo, está pasando momentos difíciles y se da cuenta que no tiene nada que ver el lugar ni las posesiones donde él ha puesto su confianza. El Salmo capítulo 39 en el verso 7 nos dice de esta manera: mi esperanza está en ti. Y esa debe de ser, y yo creo que muchos de nosotros estamos claros en que la esperanza que nosotros tenemos debe de tener el fundamento de nuestro Dios. Primera de Pedro, en capítulo 1, versículo 21, dice: para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahí debe de estar nuestra esperanza en medio de estas circunstancias tan difíciles que nos ha tocado vivir. Momentos difíciles, no a nivel nacional, no es a nivel local, sino es a nivel mundial. Países que han tenido un futuro prometedor, países catalogados como de primer mundo, se han visto envueltos en esta crisis tremenda que aún nuestro país está viviendo. Pero aún en medio de esa crisis, nuestra esperanza debe de estar fundamentada en nuestro Dios. En segundo lugar, ¿dónde debe de estar puesta nuestra esperanza? Allá el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo en el capítulo 1, versículo 1, le dice: y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Mire qué maravilloso. Dos lugares nos dice la palabra del Señor que debe de ser el fundamento. El fundamento es aquello, si usted sabe de albañilería, cuando va a haber una construcción, dependiendo el tamaño, la altura del edificio, las profundidades, las zapatas, las fundaciones, tienen que ser mucho más profundas si el edificio es mucho más grande. Bueno, nuestro pastor que es arquitecto sabe mucho acerca de eso, pero el fundamento tiene que estar bien claro para que no se vaya a tambalear en un temblor, en un momento de dificultad por la naturaleza. Lo mismo está sucediendo acá. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Porque ese es el segundo lugar, es en Dios nuestra esperanza, pero también en Cristo están nuestras esperanzas. Y ahí fundamentamos y ahí nos mantenemos firmes para pasar cualquier tiempo que nos toque vivir. Y hay un tercer lugar donde la esperanza que usted y yo tenemos debe de estar fundamentada. Hechos en el capítulo 26. Versículo 6,
Y dice la Biblia, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Está diciendo el apóstol Pablo. Pablo está ante el rey Agripa y está haciendo defensa de su esperanza. De eso está siendo juzgado. Y dice el verso 7, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Oiga esto, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Interesante. Si al revisar el fundamento de tu esperanza y de mi esperanza, nos identificamos con estos pasajes bíblicos y usted y yo podemos decir, sí, mi esperanza tiene como fundamento a mi Dios, a mi Cristo y las promesas en su palabra. Eso tiene que estar clara, tiene que estar claro el fundamento. Nuestro Dios, nuestro Cristo y las promesas que encontramos en su palabra. Son las tres fundamentos donde usted y yo debemos depositar toda esa esperanza que tenemos de que Dios está por nosotros, que Cristo pagó el precio por nosotros y que la palabra del Señor nos augura una vida eterna. Mire qué hermoso eso. Quisiera compartir con nosotros, si es ese su verdadero fundamento, un amén ahí en el comentario, ponga amén, hermano Galindo, el fundamento que yo tengo para mi esperanza en el Señor es en Dios, es en Cristo y en su palabra. Me encantaría que si usted pudiese escribir en el comentario un amén, saber que usted se conecta. Yo sé que toda la Iglesia Bautista Sacamil tiene ese fundamento, porque hemos sido enseñados con una doctrina sana, donde nos han mostrado que la palabra del Señor es el fundamento para nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, pero también su palabra es un fundamento fuerte, es el filtro por el cual usted y yo pasamos cualquier noticia que nos llegue a nuestras vidas. También quisiera, estoy esperando el amén de cada uno de mis hermanos. Queremos saber que estamos unidos en este sentido. Yo sé que es así. Así es que quisiera ver ahí en sus mensajes. Dice, sí, Pastor Galindo, ese es el fundamento. Nuestro Dios, nuestro Cristo y su palabra. Ese debe de ser el fundamento. Y le doy gloria a Dios por cada amén en los comentarios. Ahora quiero exhortarle a la iglesia, con la autoridad dada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a que evidenciemos al mundo entero, a nuestra nación, a nuestros allegados, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, compañeros, familiares, que nuestra esperanza esté edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Sabe? Eso es lo que nos mantiene firme. Cada uno de nosotros ha pasado momentos muy difíciles. Yo quiero animarle para que usted, en el lugar donde Dios le tenga, en este momento, pueda contarle, pueda testificarle a la gente que la razón por la cual usted y yo no nos movemos de lo que hemos creído es porque el fundamento es nuestro Señor Jesucristo, y Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, ese es el mejor lugar. Mire lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 48. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y la hace, os indicaré a quién es semejante. Versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Dónde debe de estar fundada nuestra esperanza? En la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y este día miércoles, reconociendo que tenemos ese recordatorio, que tenemos confianza en Dios porque aún hay esperanza. Esa era la frase que encontrábamos en Job. Aunque los días no son favorables. Estaba escuchando la prédica del pastor Rudis el día domingo de Santa Cena por la mañana, y escuchaba que pasaba al fondo la sirena, se escuchaba al fondo la sirena de una ambulancia. Inmediatamente lo asocié, y no sé si a usted le sucede lo mismo.
con un paciente en crisis del COVID-19. He leído mensajes de hermanos pidiendo oración porque cayeron en desesperación, se agobiaron, cayeron en crisis por no poder respirar normalmente. Han pasado días sin poder dormir, no se encuentra oxígenos en los hospitales. Mis amados hermanos, vivimos una crisis tremenda en nuestro país en estos momentos. Nosotros como familia y por el trabajo que el Señor nos permite realizar como pastores, hemos tenido llamadas a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, avisándonos que alguien ha fallecido, que alguien está enfermo, que alguien está en crisis, y ahí en la medida que el Señor nos ha permitido hemos podido auxiliar. Pero es increíble cómo la falta de oxígeno en nuestros pulmones nos hacen entrar en crisis. Yo mismo en este momento estoy pasando un momento de dificultad por mis bronquios. Tal vez me escuche un poco afónico, pero no me quería perder la oportunidad de compartir con usted. He pasado unos días donde me ha costado respirar y qué horrible se siente no poder respirar con libertad. Hoy gracias al Señor pues Dios está restaurándome y ya lo puedo hacer, un poquito afónico, pero me declaro totalmente sano por la bondad y la misericordia del Señor. Así es que yo sé de lo que le estoy hablando, cuesta respirar. Mis amados hermanos, en esos momentos es cuando se pierde la esperanza, cuando todo es adverso, se nos quita, se nos cae el mundo entero, incluyendo a la iglesia de Dios. Imagínense si nosotros que tenemos la esperanza que nuestro Dios está a nuestro favor, ¿qué estará haciendo este mundo para poder recibir esa ayuda? Mas es mi deseo esta noche recordarles que como creyentes somos llamados. ¿A qué somos llamados? Voy a darle 4 razones a qué somos llamados como hijos de Dios. La primera razón tiene que ver allá en Efesios capítulo 4, versículo 4. Vaya conmigo, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 4. Recuerde, el tema de esta noche. El fundamento de nuestra confianza. La esperanza, dice Efesios, es un cuerpo y en un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Debemos de estar unidos como un cuerpo. Debemos estar unidos en un mismo espíritu, porque así fuimos llamados en una misma esperanza. Y ahí debe de ser nuestro estrado, donde nosotros debemos de posicionarnos y mantenernos como Dios nos ha llamado, porque nos ha llamado a una esperanza, en una misma esperanza, dice la palabra del Señor, y debemos estar unidos en cuanto a esa esperanza. Pero también, en segundo lugar, debemos de gloriarnos en la esperanza. Romanos capítulo 5, versículo 2 lo dice de esta manera. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire qué hermoso, la esperanza en unidad, y también la esperanza nos permite gloriarnos por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En tercer lugar, todos tenemos la misma esperanza. Todos tenemos la misma esperanza, tanto el impío como el creyente. La diferencia es que el impío cree en sus esperanzas, en su fundamento equivocado, y el creyente posa sus pies firmes sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice, todos tenemos la misma esperanza, ahí mismo en Efesios capítulo 4, versículo 4. Fuisteis llamados en una misma esperanza. No tenemos, el hermano Roberto no tiene una esperanza diferente a usted y a mí. Pastor Rudy, Pastor Chirino, Rodrigo, el hermano, no, todos tenemos una misma esperanza. Y esa esperanza es gloriosa, esa esperanza es segura, esa esperanza un día, usted y yo, bueno, hoy mismo en la vida que Dios nos permite vivir sobre esta tierra, Dios nos ha regalado el privilegio de poder vivir bajo esa misma esperanza.
Proverbios capítulo 14, en el versículo 32, en la parte B, quiero leerla. ¿Por qué digo esto? Porque sobre qué debemos de tener la esperanza usted y yo. Ya quedamos claros que en Dios, en Cristo y en su palabra, pero estamos aprendiendo que la esperanza es que debemos de vivir unidos, apoyándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros. Por eso nuestra iglesia está orando a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, todos los días, de lunes a sábado. A excepción del de este día, miércoles, porque hay culto a esta hora. Pero a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde ya tuvimos nuestro tiempo de oración. Hemos estado clamando por nuestra nación. Hemos estado pidiendo, intercediendo por nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles. Por eso lo hacemos, porque estamos unidos en esa esperanza que Dios pone en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nos gloriemos en esa esperanza. Y todos tenemos esa esperanza. No hay una esperanza diferente. El Proverbio dice de esta manera: por su maldad será lanzado el impío. ¿Por qué será lanzado? Por su maldad. Pero mire qué sigue diciendo: mas el justo en su muerte tiene esperanza. En estos días que he estado mal de salud y pensando en todo esto del COVID y que si es el virus, no es el virus, yo le decía: Señor, qué maravilloso, yo estoy listo, Señor, para poder ir contigo. De hecho, le oré al Señor una noche allí en mi cama y le dije: Señor, me cuesta respirar y si esta noche pues me toca partir, sé que voy a tu presencia y yo estoy totalmente listo. Ahí me quedaba viendo a la señora y pensaba en los jóvenes, pero yo sé que Dios en todo tiempo y en todo momento nunca se va a apartar de ellos, jamás los va a dejar solos. Pero también tengo claro algo, que mientras usted y yo no cumplimos el propósito para el cual vinimos a esta tierra, no nos vamos a ir, no nos va a llamar el Señor, porque debemos de cumplir el propósito por el cual Dios nos ha dejado acá. Y me aferraba a esa esperanza, me tomaba de esa esperanza del Señor y yo le dije: Dios, como decía el apóstol Pablo, si muero voy contigo y si me quedo pues es para que tu obra pueda seguir siendo sobre esta tierra, yo ser partícipe de ella. Así es que, mis amados hermanos, mas el justo en su muerte tiene esperanza, no así el impío. El impío tiene un infierno que le está esperando. Sin embargo, hay 3 consejos para el impío que yo quiero darle esta noche. Mis amados hermanos de la Iglesia Bautista Sacamín, gocémonos, porque tenemos una misma esperanza en unidad. Tenemos una esperanza en la cual podemos gloriarnos y también todos tenemos la misma esperanza y eso es motivo de gozo, ese es un motivo de alegría, sabiendo que esa esperanza es la que tiene cualquier hermano que ha creído en el Señor Jesucristo, ha confesado sus pecados y tiene una relación personal con Dios. Pero mire, yo quiero hablarle al impío esta noche también. Y esta noche la Biblia dice, allá en el Esdras en el capítulo 10, versículo 2, dice: oiga, mi amigo, si nos está viendo, quiero hablar con usted esta noche. Dice Esdras en el capítulo 10, versículo 2, Jehiel dijo: nosotros hemos pecado. Está Esdras poniéndose delante del Señor, confesando pecados, está diciéndole: Señor, la nación toda ha pecado delante de ti, perdónanos, Señor. Y aparece este hombre de los principales también y dice su nombre, Jehiel, y dijo: nosotros hemos pecado. Y mire la expresión que sale del corazón de este hombre: mas a pesar de esto, y ahí está la frase por la cual esta noche estoy compartiendo con ustedes, mas a pesar de esto. ¿Cuál era el pesar? El propósito, el motivo por el cual decirle esta palabra: a pesar del pecado que estaba en el pueblo de Israel. Termina la frase diciendo: aún hay esperanza. Mi querido amigo, esta frase es para ti. Aún hay esperanza. No te alejes tanto de la palabra del Señor, no te alejes de la presencia del Señor. Quizás te cueste creer que la salvación es simplemente por una pequeña oración, por una confesión de pecados. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús hemos confesado nuestros pecados delante de Dios. Satanás se opuso mucho en mi vida para que yo no hiciera esa oración.
que me sentía avergonzado, me sentía que no era el momento porque yo no había cambiado y yo quería cambiar antes de entregar mi vida al Señor. Jamás hubiese podido hacerlo, porque nunca el ser humano va a poder gobernar su vida bajo los estándares del Señor si Él no nos ayuda, si Él no está con nosotros. Pude cambiar muchas actitudes malas delante de Dios, pero con el poder del Espíritu Santo en mí. Así es que, mi querido amigo, quiero darte esta frase: aún tienes esperanza. En segundo lugar, un segundo consejo lo encuentro ahí en Eclesiastés, en el capítulo 9, versículo 4. Capítulo 9, versículo 4, Eclesiastés está diciendo de esta manera: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Te lo repito, mi querido amigo, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Lamentaciones en el capítulo 3, versículo 29, vuelve a decir una frase similar. Dice el versículo 25, bueno es Jehová al alma que le busca. Y dice el 29, ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Y esa es una buena noticia, mi querido amigo. En nuestro Señor Jesucristo aún tenemos esperanza. Yo quiero invitarte esta noche. Si has escuchado la voz del Señor, si has escuchado que la esperanza del Hijo de Dios tiene el fundamento de Dios mismo, tiene el fundamento de nuestro Señor Jesucristo, está fundamentado en la palabra, en las promesas del Señor. Estas palabras vienen de la palabra de Dios, de la cual yo te animo para que puedas poner tu confianza sobre esa roca firme, donde seguramente van a llegar momentos difíciles a tu vida. Pero ten la seguridad, mi querido amigo, que Dios te sacará de todas esas dificultades. Y si nos toca partir con nuestro Dios, si nos toca entregar el cuerpo a la tierra, ten por seguro que una vida eterna ante nuestro Dios te está esperando. Así es que yo quisiera esta noche orar contigo, que tú puedas orar conmigo. Quiero orar por la iglesia también. Quisiera orar por la iglesia primeramente y después orar con nuestros amigos para que puedan tener la oportunidad de arreglar su eternidad delante del Señor. Yo quiero que juntamente conmigo la iglesia pueda decirle: amado Dios, reconocemos que el fundamento de nuestra esperanza está en ti, Señor, en nuestro Señor Jesucristo y en cada promesa que encontramos en tus palabras escritas, Señor amado. Gracias, porque la Escritura, Padre eterno, nos da la certeza que nuestra esperanza está fundamentada en Cristo, en su palabra, en Dios, y ahí estamos seguros y nada ni nadie nos va a poder mover de ese lugar, porque estamos sobre la roca firme que es nuestro Salvador. Pero en estos momentos de pandemia, que no es más que la sombra de muerte que nos toca pasar, queremos tener nuestra esperanza firme según lo que encontramos en Hebreos, Señor amado. Hasta el fin debemos de mantener la confianza de estos tiempos. Queremos pedirte, Padre del cielo, que nada nos pueda mover de ese lugar donde nosotros nos hemos cimentado, Señor amado. Gracias, Padre, porque en Colosenses 1:23 también dice: porque nuestra esperanza está fundada y firme en la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo, en la obra en la cruz del Calvario, en la muerte, en la sepultura y también en la resurrección al tercer día. Y sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído, ahí queremos permanecer, amado Dios. Ayúdanos, Padre eterno, a perseverar en esta esperanza, según lo que encontramos, Señor amado, en el Salmo 71, versículo 14. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora quiero invitarte, mi querido amigo, para que puedas orar en este tiempo. Si tu esperanza está en un tanque de oxígeno, si tu esperanza está en un buen médico, en un buen hospital, en tus finanzas, en tu dinero, quizás esté en tus posesiones, quiero decirte algo esta noche.
puedes estar fundamentando tu esperanza sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y ahí comenzamos todos una relación nueva con nuestro Dios. Yo quiero invitarte para que ores conmigo y podamos decirle al Señor, Padre eterno, reconociendo que somos pecadores delante de ti. Queremos confesarte, Padre, cada uno de ellos. Pedirte perdón, Dios bendito, porque sabemos que lo que hemos hecho no está de acuerdo con tus estándares. Perdónanos, Dios, porque por ignorancia lo hacíamos. Pero hoy, Padre eterno, que me das la oportunidad de arreglar, Padre eterno, mi situación espiritual contigo. Padre, de poderme reconciliar contigo. Yo quiero pedirte perdón, Padre, y que cada uno de mis pecados puedan ser llevados a la cruz del Calvario. Y que esta noche, Señor bendito, yo pueda recibir el perdón de ellos. Padre, te entrego la autoridad de mi vida y clamo para que el Espíritu Santo gobierne cada una de mis decisiones. Gracias, Señor, por enviar a Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Señor Jesús, yo te quiero confesar como el Salvador de mi vida, pero también quiero pedirte que te vuelvas el Señor de mi vida, que el Espíritu Santo morando en mí me pueda dar la capacidad de poder vivir diferente a como lo he estado haciendo por estos años. Bendito Dios, que Cristo Jesús entre en mi corazón y que el poder de su Espíritu Santo pueda gobernar mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si hiciste esta oración, yo quiero felicitarte. Qué bueno que lo has hecho, porque así comenzamos nuestra relación con nuestro Dios y la esperanza de vida eterna y la esperanza de que Dios está con nosotros en cualquier circunstancia. Quizás ya escuchaste esta frase que dicen nuestros hermanos, que todos los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Y es así, mis amados hermanos, porque estamos en las manos de nuestro Señor y Él ha dicho que nada ni nadie nos va a poder apartar del poder de su mano. Gracias, mi amigo, por tomar esa decisión. Que Dios pueda fortalecer tu vida y queremos saber de ti. En la página vas a encontrar cómo puedes hacer contacto con nosotros y nos encantaría tener tus datos. Ahí puedes entrar a la página y puedes llenar tus datos para podernos comunicar contigo y que tú tengas la oportunidad de comenzar un tiempo de discipulado donde Dios va a hablar a tu vida y Él se va a revelar de una manera más clara. Que el Señor te bendiga. Me gozo de verdad que hayas tomado esa decisión y en la iglesia que Dios siga fortaleciendo nuestra vida en medio de esta pandemia, porque saldremos en victoria para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Dios te bendiga, Iglesia Bautista Sacamil. Dios bendiga a los hermanos que están en el extranjero. En el nombre del Señor les bendigo. Amén.